Hola amigos. Según publica el New York Times, las reservas de armas en los Estados Unidos y los países europeos se están agotando. Europa es especialmente vulnerable y completamente dependiente de Estados Unidos. Se nota que en Europa ya hay una grave escasez de armas, y Estados Unidos, que todavía tiene recursos, también se están quedando sin armas. Los pedidos de armas aumentarán, y enfatiza que Occidente está agotado por la guerra de desgaste librada por Rusia. Como podéis observar, al que escribió eso en el New York Times, se le nota a la legua que la sonrisa le llega de oreja a oreja. En otras palabras, en Estados Unidos se ríen a la puta cara de Europa. Ellos tienen las fábricas a tope durante las 24 horas y se están inflando a ganar una pasta gansa con los europeos, que además les vende el petróleo y el gas a precios de fantasía para ellos. He empezado este vídeo con esta introducción porque hoy ha saltado la noticia de unas declaraciones que ponen los pelos de punta. Una noticia que dice bien a las claras lo que nos espera en el futuro a todos los europeos, que ahora mismo estamos en manos de los empecinados que pretenden apagar los fuegos con gasolina. El ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde 2008, justo un año después de la famosa conferencia de Putin, hasta el año 2022, Wolfgang Ischinger, ha hecho unas declaraciones que nos tienen que hacer palidecer. Ha dicho que la economía de Europa debe ser transferida a una base militar y lograr el agotamiento completo de Rusia. La economía de Europa debe ponerse en pie de guerra y a Rusia hay que mermarla por completo, dice Wolfgang Ischinger. Ucrania gasta tanta munición por día como la que producimos nosotros en 6 meses, dijo el ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger. Y exige lograr el completo agotamiento de Rusia, y que con ello se ponga en pie de guerra la economía europea, lo que, como todo el mundo entiende, prolongará las hostilidades durante muchos años. Muchos dicen que esta guerra está lejos de terminar. Por lo tanto, debemos planificar a más largo plazo y pensar junto con los socios europeos, ¿qué haremos en abril? ¿Qué necesitará Ucrania en julio? ¿Qué haremos para la Navidad de 2023? Todos los expertos militares que conozco dicen, las reservas de armas y municiones soviéticas antiguas se están agotando. Y tarde o temprano no podremos suministrar equipos occidentales más modernos. Ucrania gasta tanta munición cada día como la que producimos nosotros en 6 meses. El fin de nuestras reservas llegará en un futuro próximo y previsible. ¿Quién se encargará entonces de la reposición? La economía de guerra significa que nosotros, coordinados por la OTAN y Europa, tenemos que tomar la iniciativa y alentar a las empresas de defensa europeas a producir más armas y municiones. Estamos hablando no solo del suministro de tanques, sino también del suministro de artillería, municiones, misiles, sistemas de defensa aérea, drones y mucho más, dijo en una entrevista con la edición alemana de Die Welt. Wolfgang Ischinger hace un llamamiento al complejo militar industrial europeo para producir no solo más municiones y suministrar más tanques, sino también artillería, misiles, sistemas de defensa aérea, drones y más. Él cree que el control sobre dichos suministros y producción debe centralizarse, y los pedidos de Ucrania deben ser atendidos. Es necesario establecer prioridades políticas para que la industria tenga los requisitos necesarios. Estas deben provenir de los gobiernos y de Bruselas. Es a lo que me refiero con economía de guerra. El punto de inflexión no significa solo abandonar la dependencia energética de Rusia y reconstruir las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Esto va mucho más allá de eso. Hay optimistas que consideran posible devolver rápidamente todos los territorios ocupados por Rusia, incluida Crimea, en solo unos meses. Prefiero ver aquí el escenario más pesimista, tal vez una guerra de desgaste de varios años, sin victoria ni paz. Ucrania debe seguir actuando de tal manera que Rusia ya no pueda persistir en sus fantasías. En segundo lugar, Ucrania debe estar equipada de tal manera que pueda recuperar la mayor cantidad posible de territorios ocupados en el este y el sur. En tercer lugar, solo después de que una parte significativa del territorio que era ucraniano antes del 24 de febrero, vuelva a ser ucraniano, se puede esperar que el presidente de Ucrania pueda,
desde un punto de vista político, sentarse a la mesa de negociaciones con la aprobación de su parlamento y del público. Sin estos requisitos previos, habría una sospecha muy grande de que uno podría estar de acuerdo con los rusos, lo que al final significaría para Ucrania nada más que una capitulación política, si no militar. Aquí digo yo, que tenemos que observar y no pasar por alto un detalle, dice este señor que solo después de que Rusia devuelva una parte significativa del territorio que era ucraniano antes del 24 de febrero. Ojo al dato, ya no habla de Crimea. Pero antes del 24 de febrero, ¿de quién eran las repúblicas del Donbass? Wolfgang Ischinger también dijo que Ucrania va por buen camino, porque si sobrevive económicamente con la ayuda de Occidente, se convertirá, con diferencia, en la potencia militar mejor entrenada, equipada y más fuerte de Europa. Esto es tan sorprendente porque se ha logrado en unos pocos años desde 2014. Gracias al entrenamiento y al suministro de armas principalmente de Estados Unidos y el Reino Unido, dijo con entusiasmo el político alemán. Pero también agrega una trampa para Ucrania, dice que una entrada rápida en la OTAN será difícil. Ya vemos lo fácil que es para Turquía bloquear la adhesión de Suecia y Finlandia con demandas muy amplias. No estoy seguro de si los 30 países de la OTAN están a favor de que Ucrania se una a la alianza lo antes posible. Por lo tanto, la OTAN hasta ahora ha reaccionado con bastante vacilación. Wolfgang Ischinger considera imprudentes las negociaciones con Rusia, creyendo que no darán resultados. Sin embargo, señala que en la diplomacia suele pasar que durante varias semanas y meses hay conversaciones que al principio no llevan a nada, pero que sin embargo son necesarias. Yo particularmente saco algunas conclusiones de lo que dice Wolfgang Ischinger, que a no dudarlo, es el sentir general en los círculos de poder de la Unión Europea. 1. Quieren hacer de Ucrania un estado nazi como estilete contra Rusia, igual que su Alemania fue con Hitler. 2. Antes de ver a Rusia como triunfadora de esta guerra, prefiere la destrucción de toda Europa. Y 3. Seguramente es de los que cree que alguien se dejará destruir y permitir que desaparezca su cultura milenaria sin utilizar todas las armas a su alcance para evitarlo. Pues resulta que hoy mismo el enviado de China ante las Naciones Unidas le ha dado un baño de realidad y revela quiénes son en realidad los que amenazan al mundo. Aquellos que elaboran un conjunto de reglas para el funcionamiento del orden internacional, representan una amenaza para la seguridad de todo el mundo, dijo el embajador chino, Zhang Junyo, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una clara alusión a los países colonialistas occidentales. ¿Sobre qué reglas se basa el llamado orden internacional gobernado por reglas? ¿Quién hace estas reglas? No hemos escuchado una respuesta clara a esta pregunta. Lo que hemos visto es como el enfoque basado en reglas, al que muchos se adhieren, y han sumido al mundo en enormes problemas, dijo el enviado chino. Zhang Junyo también agregó que quizás las verdaderas intenciones de varios países que promueven la idea de un orden internacional sean imponer sus propios estándares. Recordó que solo hay un sistema enfocado en mantener el orden mundial y regular las relaciones internacionales, y es el sistema de las Naciones Unidas. Durante su discurso, Zhang Junyo señaló que un orden internacional basado en reglas es solo una frase que se escucha muy a menudo de labios de los políticos occidentales. Pero esa redacción no se encuentra ni en la Carta de las Naciones Unidas, ni en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y hablando del armamento que según dice el alemán ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, hay que hablar a la fuerza del misterioso ataque ruso de ayer a Ucrania, que reveló la ceguera de los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Durante todo el día, varias veces el 14 de enero sonó una alerta de ataque aéreo en Ucrania. Las redes sociales ucranianas desde la mañana se llenaron de mensajes sobre la llegada de misiles y explosiones en la región de Kiev y en la región de Mykolaiv. Las autoridades guardaron silencio durante mucho tiempo y no dieron comentarios inequívocos sobre lo sucedido. Más tarde, el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleba, dijo que el ataque había golpeado una instalación de infraestructura crítica. Después de eso, la oficina del presidente de Ucrania dijo que los objetivos de los ataques en Kiev
también eran instalaciones de infraestructura. Lo extraño de estos misteriosos ataques es que los sistemas de alerta temprana simplemente no funcionaron. Una de las rarezas es que los sistemas de defensa aérea de muchos países de la OTAN en Ucrania no respondieron. Antes del ataque de ayer, incluso en Kiev, no hubo advertencia de defensa aérea. La razón puede ser que el ejército ruso usó misiles hipersónicos, por lo que los sistemas de defensa aérea de Ucrania no reaccionaron en absoluto, sugieren los expertos. Actualmente, Ucrania utiliza varios sistemas de defensa aérea occidentales, sobre todo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros miembros de la alianza. Según los expertos, si Rusia realmente usó misiles hipersónicos, entonces los países occidentales tenían un problema grave: sus sistemas modernos estaban indefensos frente a estas armas. Si esta información es correcta, entonces solo se sugiere una conclusión: frente a los misiles hipersónicos rusos, estos sistemas resultaron ser sordos y ciegos. Otra rareza es que las autoridades ucranianas durante el día no pudieron dar una estimación precisa de cuántos objetos fueron alcanzados exactamente. Solo por la noche, el ministro de Energía del país, Herman Galushchenko, dijo que las instalaciones de infraestructura sufrieron daños en 5 regiones de Ucrania. Y asombrosamente resulta que hoy la Fuerza Aérea de Ucrania admitió repentinamente que no tenían sistemas de defensa aérea capaces de derribar misiles Kh-22, o el 32. Esto pone en duda todas las estadísticas oficiales anteriores sobre la eficacia de los sistemas de defensa aérea de la OTAN contra los misiles de cruceros rusos, que implícitamente ya admiten desde Ucrania que la OTAN nunca ha interceptado ninguno. Y algo todavía más preocupante para la OTAN: un caza ruso de 5ª generación destruyó un Su-27 ucraniano y pasó desapercibido para el sistema AWACS occidental. Según publica Eurasian Times, Rusia está utilizando con cuidado y esporádicamente sus aviones de combate Su-57 de 5ª generación durante la operación en Ucrania. Durante una de estas operaciones, un avión ruso destruyó un Su-27 ucraniano, pero esa no es la noticia. La noticia es que el Su-57 pasó desapercibido para los sistemas de vigilancia temprana de la OTAN. El sistema AWACS en Polonia y Rumanía, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, supuestamente no pudo detectar el avión ruso de 5ª generación, dice la publicación china. El Eurasian Times también agregó que el caza ruso está equipado con un nuevo misil aire-aire R-37M. Esta munición permite a las fuerzas aeroespaciales rusas alcanzar objetivos enemigos a largas distancias. Gracias al R-37M, los aviones rusos destruyen a los cazas contrarios sin siquiera salir del espacio aéreo de la Federación Rusa. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.